Como concluye el último estudio realizado por ESPO sobre tendencias en la gobernanza de los puertos de la Unión Europea, cada vez más puertos buscan la colaboración en el tipo de acciones encaminadas al logro de los objetivos de sostenibilidad. Estas acciones se llevan a cabo junto con otros miembros del sistema portuario, ya sea con otros puertos o con el resto de actores del ecosistema. En la actualidad, la transparencia y la sostenibilidad quedan integradas en el gobierno corporativo social. Y bajo esta premisa abrimos la primera mesa redonda de este congreso. Dinamiza Alberto Camarero Oribe, de la Universidad Politécnica de Madrid. Sal. No se querían quedar dentro. Ese es este. Bueno, vamos a intentar controlar el tiempo. Gracias. Pues nada, buenos días a todos y nada, bienvenidos a esta primera mesa del Congreso Puerto Sostenible aquí en Bilbao. Para mí es un placer estar aquí porque, como ya saben algunos de la parte del público, soy nacido en Bilbao y de familia vasca por parte de madre, o sea que para mí es un verdadero placer. La estructura de la mesa, yo la he organizado un poco, vamos a intentar ser muy estrictos con el tiempo para no ir acumulando retrasos. Pues primero, bueno, presentaré a mis ponentes, haré una pequeña presentación del concepto y de la idea de gobernanza, un poco relacionada con el tema con el título, ¿no?, de las tendencias mundiales en gobernanza sostenible y la cogobernanza. Y después la idea es hacer como 4 bloques de preguntas orientadas un poco al core, ¿no?, de la mesa, que irán respondiendo por orden correlativo los ponentes. La idea también, y yo lo entiendo así, es que las mesas redondas, pues al final tener un pequeño tiempo, unos 10 minutos si se puede, de participación del público, ¿no? Porque yo creo que se pueden destacar y pueden salir temas muy interesantes y bueno, simplemente que si alguien al final va a hacer preguntas, estarán por ahí para acercarles el micrófono y ya desde el principio les ruego concesión. Sería bueno también que se presentaran, que dijeran su nombre, su filiación y una pregunta muy concreta especificando un poco a cuál de los ponentes pues iba a presentar la ponencia. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación paso a presentar a los 3 panelistas, ¿no?, que me acompañan, que tenemos una representación internacional de primer nivel, y empezando por aquí por la izquierda, pues tenemos a Tommaso Spanevelo, que es responsable para asuntos europeos de la Oficina de la Unión Europea de Aropa Port, que es el principal puerto fluvial marítimo del eje Sena y que, como bien saben, desde hace un par de años pues es la unión del puerto de París, del puerto de Rouen y del puerto de Le Havre, ¿no?, una buena experiencia para contar. A su izquierda está Sophie Coppens, que trabaja en Alfa Port Boca, que es la plataforma de y para las empresas y asociaciones profesionales del puerto de Amberes y Brujas, dentro de la Cámara de Comercio e Industria de Amberes. Es ingeniera en tecnología medioambiental y responsable de asuntos sostenibles y medioambientales en el puerto de Amberes Brujas, que, como bien saben, es una unión que se ha realizado este mismo año en Bélgica. Y en el otro extremo tenemos a José Ignacio Parra, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid y que su tesis doctoral pues versó sobre el tema de la gobernanza portuaria. Pues nada, welcome, bienvenidos a todos. Y yo simplemente voy a intentar controlarme, porque al final también siempre me pongo a hablar y se me paso el tiempo, unos 10 minutos, simplemente hablar un poquito de 4 ideas, ¿no? Primero, ¿qué se entiende por gobernanza, ¿no? Hay muchas definiciones de gobernanza, pero bueno, al final gobernanza es la forma que tenemos de gobernar para tener un objetivo común,
Desarrollo económico, institucional, social, a largo plazo, que dure en el tiempo y con una parte importante, que yo creo que es la parte más importante de análisis, ¿no? El equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la economía. Y que afecta pues, a temas muy importantes como pueden ser la toma de decisiones, la gestión de los conflictos y la forma que ese modelo de gobernanza utiliza el poder. Si analizamos un poquito de la historia, simplemente porque yo creo que los puertos son nodos de transporte, pero tienen una diferenciación respecto a otros modos de transporte clásicos. Los puertos, por su inercia histórica, han estado sometidos a modelos de gobernanza en los que ha habido una cierta autonomía local, pero sin escapar a un control estatal que ha llevado a diferentes modelos de gobernanza. También tengamos en cuenta que en el puerto es un nodo logístico, como queramos llamarlo, donde se juntan, por un lado, la parte marítima, un mercado, el marítimo, caracterizado por la liberalización, por el liberalismo, por la privatización en muchos casos, con una perspectiva terrestre, donde en el puerto confluyen una serie de infraestructuras, ¿no?, asociadas a la conectividad, a las vías de la comunicación, de uso general por parte de los ciudadanos y generalmente a cargo de las instituciones públicas. Y además, en los puertos coinciden además, por lo menos en el caso español, como veremos luego, pues unos servicios portuarios que son privados, igualmente que los servicios comerciales, desde hace varios años. Entonces, aquí es la gran pregunta, ¿no?, y uno de los temas, yo creo que de discusión, es decir, ¿qué debe prevalecer? ¿Qué modelo hacemos? Veremos que hay modelos de diferentes tipologías, y aquí luego nos lo van a explicar nuestros panelistas, pero ¿debe prevalecer lo local sobre lo estatal? ¿Debe prevalecer lo estatal sobre lo local? ¿Debemos ceder ámbitos de gobernanza pública, en cualquier ámbito, a empresas privadas que tienen unos intereses obviamente particulares? Bueno, esto al final nos da una panoplia importante de modelos que también tiene mucha relación pues, con su tradición histórica o con las características también de su sociedad. Europa, por ceñirnos a la parte europea, tenemos diversas opciones, y empezando por el norte, ¿no?, por los países de Europa del Norte, hansático, fuerte carácter local, municipal o regional, como lo ven ahí, sin casi intervención de la parte estatal, quitando en algunos casos con mecanismos de financiación muy centrados en obras, digamos, generales, obras de elementos básicos, con cargo normalmente a la Fiscalidad General del país. Si nos venimos a la parte que conocemos más, en nuestro caso, es la Europa del Sur, hay una participación del Estado relevante, además con un tema importante, que es una jerarquización de puertos, que como vemos es algo que con diferentes criterios y con resultados también diferentes se llevan en cualquiera de los casos que se llevan en Europa. Francia, por empezar, pues tiene 50 puertos comerciales, de los cuales yo creo que en el año 2008, si no me equivoco, pues seleccionó 7 puertos, los Grand Ports Maritimes, para una gestión por el carácter estratégico de interés general, ¿no?, que tenía. Y desde hace 2 años, pues hizo esa concertación entre lo que denominó Aropo, desarrollo fluvial, entre París, Rouen y Le Havre. En Italia, país latino y muy similar por las características a España, pues desde el 2005 también ha efectuado un proceso de concertación para la gestión de sus 54 puertos de interés general, tampoco hay mucha diferencia con los 46 que tenemos en España, pasando de 24 autoridades portuarias a 15 autoridades portuarias. Como he dicho también, en Bélgica, pues en el año 2018 se hizo una agrupación de los puertos un poco del norte entre Bélgica y Holanda, y este mismo año, como digo, luego nos contará Sophie, la de Brujas con Bruselas. ¿Y en España qué pasa? Bueno, pues en España tenemos estos 46 puertos de interés general, gestionados por 28 autoridades portuarias, que lo que han hecho ha sido una clasificación por el interés del Estado en el control de estos nodos estratégicos para la economía, que es algo que si pusiéramos a hablar de historia, y aquí veo a algún compañero que sabe que me gusta mucho, pues eso empezó casi en los Reyes Católicos, cuando se decidió que fuera Sevilla y después, 2 siglos después, Cádiz, pues el centro de la navegación para la conquista de América con la Casa de Contratación y demás.
La Ley de Puertos de 1880, que fue, yo creo, un hito, ya estableció 28 puertos de interés general, que coinciden casi con los actuales, aunque sí es verdad que luego hubo una pequeña inflación a principios de siglo, pero desde 1910-12 el número de puertos de interés general que hay en el sistema portuario español, quitando San Esteban de Pravia y la unificación de la Bahía de Cádiz, creo recordar, pues básicamente coincide con la situación actual, ¿no? Que quizás habría que valorar también si pasado casi más de un siglo, pues hay que replantearse ese concepto. Pero tampoco podemos olvidar un tema importante que pasó en el año 1968, o sea, hace 54 años, ¿no? Que es la aparición de los puertos autónomos, la Ley de Puertos Autónomos, en los cuales Bilbao fue un ejemplo, junto con Huelva, Barcelona y Valencia. Pero esta jerarquización de puertos no solamente es una jerarquización que se lleva a nivel de puertos de países, también se lleva a la Unión Europea. La Unión Europea estableció en el 2001 los puertos de categoría A, aquellos que tenían más de 1,5 millones de toneladas o 200.000 pasajeros. Luego, en el año 2013, a través de las redes transeuropeas, pues los puertos, la red básica o puertos core o la red global o comprehensive. Y desde el mecanismo CEF también, de Connecting Europe, pues lo que ha desarrollado son los corredores, ¿no? Eso que ha llevado, pues que en España indirectamente, aunque sea a un nivel más superior, pues tenemos los 46 puertos de interés general, los 13 puertos, en los cuales también está Bilbao, de la red básica, y los 7 que permanecen en la red de los corredores. 4 ideas del mercado. La verdad es que el modelo español portuario actual, que es un modelo que, como he estado comentando antes, pues cumple ahora 30 años y que surge con la ley de 1991, está muy influenciado por el mercado asociado al libre comercio, y lo que llevó al final fue un cambio del modelo tradicional de los años 70 y 80 del puerto herramienta o puerto tool port a el puerto propietario, que es el que estamos ahora desarrollando, o modelo landlord. Eso lo que ha llevado desde un punto de vista de gestión es la participación cada vez mayor de empresas privadas que mediante normalmente contratos de concesiones hacen cargo de las principales operaciones, realizándolas pues unos con eficiencia, con eficacia, con altos indicadores de calidad-precio, con alto desempeño, llevando a una especialización de los diferentes puertos, de las terminales portuarias, y a un mejor aprovechamiento de la zona de servicio del puerto. Eso unido a un proceso que lo ha comentado el ponente anterior, Jen Hoffman, de la integración. Es decir, las grandes navieras, decía que lo veíamos ahí, ¿no? Los grandes carriers que iban disminuyendo en unión, y bueno, pues todos somos conscientes de las alianzas marítimas, ¿no? De la Ocean, la 2M, que controlan el 90%. Ese proceso de alianzas más integración vertical pues dibuja un panorama a los cuales los puertos con unas características y con unos objetivos diferentes tienen que hacer cargo. A eso le unimos que en el año 1998 el marco estratégico, actualmente acaba de ser la semana pasada, y estas imágenes que estoy sacando aquí son del marco estratégico recientemente aprobado por el Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, pues el año 98 consideró una cosa muy interesante, que era el concepto de competencia entre puertos en España. Ese sistema de competencia dio grandes resultados en cuanto a que permitió posicionar a los puertos mediante sus actividades comerciales y demás en las grandes rutas de la logística y del comercio. Si a ello le unimos el modelo de autosuficiencia económica, fortaleció más ese modelo de competencia, porque lo que hizo fue que los puertos españoles ya pasaban de una actividad más pasiva, más creada en un desarrollo infraestructural bajo la centralidad rectora, a una actividad proactiva en la que había que posicionarse, había que buscar tráficos, había que generar valor añadido, recursos para poder continuar con ese proceso de desarrollo portuario. Esa competencia yo creo que tuvo unos inicios muy buenos, luego yo soy crítico con ella y luego podemos discutir también, porque al final creo que nos pasamos de frenada, podemos, hablando alguna expresión más común, y se basó sobre todo en una generación de infraestructuras, muchas veces exageradas, sin tener en cuenta pues, otros criterios como puede ser la seguridad, la innovación, la contribución ambiental, y obviamente no siempre justificada por demandas que sustentaran esas nuevas ampliaciones. Y ante esta situación, y ya acabo,
¿Cuál es el futuro? Pues yo creo que las autoridades portuarias, y veremos ahora las experiencias que nos pueden comentar nuestros panelistas, deben proveerse, seguir manteniendo sus herramientas necesarias para posicionarse en el mercado, como lo han hecho siempre y como lo estaban haciendo y con mayor fuerza, ¿no? Con objetivos de eficiencia, obviamente de conectividad ahora, marítima y terrestre, algo fundamental, de digitalización, de innovación, de sostenibilidad, de transición energética. Los puertos son nodos y deben estar ahí, se siguen manteniendo. Pero además tiene que ser un elemento contribuidor, que contribuya con el resto de las empresas, con el resto de la comunidad portuaria, con el resto de las administraciones públicas también, a llegar a la eficiencia de temas más generales, como pueden ser esa sostenibilidad, esa seguridad o la transparencia. Y en ese sentido, el sector público, sin olvidar, y es mi punto de vista, y manteniendo ese papel fundamental de regulador y supervisor, no nos olvidemos que está regulando un dominio público marítimo terrestre, debe ser co-creador y cogenerador con las resto de empresas de carácter privado para crear valor de cualquier tipo, valor económico, valor social, valor medioambiental. Hay que definir compromisos conjuntos entre administración pública y empresas. Y además hay que ir, y aquí vamos a ver los ejemplos fundamentales, a concertación interportuaria. ¿Basadas en qué? En la cooperación y en la colaboración. Y ahí, desde mi punto de vista, caben muchas opciones. Caben opciones de puertos que tienen hinterlands comunes y que, por lo tanto, se pueden cooperar o colaborar para aumentar el tráfico, para especializarse, para concentrar, para ser más eficientes, pero también puede haber colaboraciones y concertación portuaria, como ayer comentábamos en la cena, de puertos que estén situados incluso en continentes diferentes, pero con objetivos comunes de innovación, de digitalización, de compromisos medioambientales, energéticos y demás. Y esa es un poco el panorama, y ahí llegamos al momento un poco de actuar. Yo creo que cuando hemos visto un poco lo que han estado pasando en los puertos, ¿no? Pues hemos visto que en otros países están dando ya pasos, y yo creo que a nosotros nos llega un momento, la hora de empezar a actuar. Y en ese sentido, pues voy a pasar un poco a preguntar ya los 4 bloques de preguntas a mis ponentes. He estado 2 o 3 minutillos más, ¿no? Lo estipula, como decía, en 4 bloques, y el primer bloque es un poco que nos cuenten cuál es el modelo de gobernanza que rige en su país, si piensa que ese es un modelo de gobernanza sostenible y exitoso, y una parte importante, cómo se mide eso. Es decir, si consideramos que es exitoso, si consideramos que es sostenible, ¿cómo se mide? ¿Cuál es el indicador o qué forma tienen de valorar finalmente si ese modelo es exitoso o no? Pues si os parece, seguimos por Tommaso, Sofía y José Ignacio. Cuando queráis. Thank you, Alberto. Sí. Yes, perfect. So first of all, as an introduction, I think we can't really discuss the future of the port sector without discussing its governance, because we are indeed I can see that we are a little bit in a crossroad, and the reason is, and I'm bringing on the table a concept which is going to be mentioned several times during the conference also. The role of ports is changing, like the role of the old landlord ports, more responsibilities, more tasks, more involvement in different sectors with different industries. And this obviously also triggers a change in the way we see the governance model. Because the governance also needs to adapt itself to this new role of ports. France is a little bit like in a specific and quite unique situation, I would say. If I look at your slide before, like the Hanseatic port, the Mediterranean port, and the Anglo-Saxon port, because France, como tiene 2 piernas, a leg in the northern Europe, like in the Atlantic Ocean, and if we consider, for instance, the port of Marseille, a pure Mediterranean port. So like really France is also like at the crossroad, because it has to deal with 2 different and to a certain extent, like very diverse governance models. I'm relatively new in the maritime sector, and when I was looking at
at the port sector from the outside, one of the messages that was always repeated was that, and it's true, and this is absolutely true, that each port is different from one from the other. Each port has very different settings from the economic, social, environmental point of view. So the example of the company I represent is quite interesting in that sense, because we managed to bring together, the French state brought together 3 ports which were like 3 different ecosystems. And even more, 2 maritime ports, Le Havre and Rouen, and a river port, an inland port, which is Paris. And here you have really different ecosystems also from the geographical, the environmental point of view, like obviously saltwater ports, that's completely different from river ports. And this shows that this evolving role of ports has also like an impact on the evolution of the governance of ports, because a few years ago, this fusion, this new port authority that we have created in France, the Port Authority of the Seine River, would have been inconceivable. And we're talking about a quite geographically massive area that we covered, because from Paris to Le Havre there are about 500 kilometers of inland waterways on the river. So that's quite remarkable. So to conclude my first answer, the governance like models are changing, are evolving, are shifting in line with the evolving and the shifting role of ports. And in our case, it was also clearly the example. Mm-hmm. Thanks very much, Sophie. Good morning, good morning, everybody. In Belgium, ports are operated by public authorities. They are city-owned, and in Antwerp, it's the Port of Antwerp-Bruges who operates the port in Antwerp, and recently also the port in Zeebrugge after the merger earlier this year. It's the Port Authority who invests in the infrastructure, and private companies invest in the suprastructure, like warehouses and industrial installations. Port authorities, the Port Authority in Antwerp, they fulfill 4 roles. They are landlord, they are owner of the ground, they give the concessions. They are also an operator. They operate the locks and see that the port is doing well and operates good. They are a regulator. They set out the rules. And my favorite role is the community builder. And it's a new role where they work together with the port community to deal with several challenges in the port and see how we can work together and take action to solve the problems. For example, in Antwerp you have several chemical industrial sites where plastic pallets are produced and distributed by the logistic companies. And we have this zero pallet loss platform where we work together with the chemical companies, the logistic companies, the transport companies, and the Port Authority to prevent the pallet loss in the environment. Now, if you see to these different roles, you have 4 roles, and it's a challenge sometimes to combine these roles because, for example, if you collect data as a community builder, then sometimes it can lead to discussions if you use the data as a regulator. So sometimes you can work really good together, but if you choose in one case a role, it's better to stick with that role and not change from position in the case. Otherwise, this will lead to several discussions. New times. Thank you very much, Sophie. Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio. Bueno, Alberto ya os ha hecho una entrada sobre básicamente la primera pregunta, que es cuál es nuestro modelo de gobernanza, que es el modelo landlord. Entonces, me voy a centrar un poco más en las 2 siguientes, si me lo permitís.
¿Cómo medimos si una gobernanza es exitosa? Por la perfección. ¿Cómo se mide la perfección? No existe un modelo de gobernanza perfecto. Si lo existiera, tendrían todos los puertos el mismo, serían todos los puertos iguales. Yo les voy a hablar un poco desde mi punto de vista académico. Yo soy profesor en la universidad, como bien apuntaba Alberto. Entonces, nosotros en nuestro grupo de investigación lo que hacemos es medimos los grados de eficiencia de ciertos modelos de gobernanza, ¿vale? Para modo de ejemplo, nos hemos centrado en el nuestro, en el del sistema portuario español. Pero, ¿cómo podemos decir que un sistema es eficiente o cómo no es eficiente? ¿Qué diferencia uno del otro? ¿Vale? Pues nosotros, en nuestro ejemplo, hemos diferenciado la parte financiera, como bien decía Alberto, es un sistema autofinanciero, pues bastante bueno, o sea, el propio sistema se nutre en sí de los ingresos que tiene para los gastos que puede hacer. Pero a nivel operacional, y aquí es donde voy a hacerles un poco pensar, nuestro sistema es competitivo, pero a la vez es competitivo. O sea, competimos entre nosotros, no competimos frente al resto. La posición de España, a nivel de las grandes rutas internacionales, es geoestratégicamente muy bueno, porque la principal ruta, Rotterdam, mercado chino, vale, pasa por nuestros puertos, véase Bahía de Algeciras. Entonces, ¿cómo medir esta eficiencia? Nosotros, a través de un análisis que hicimos, hemos visto que si hacemos que los puertos o hacer un recambio en el modelo de gobernanza, mantener el landlord, pero hacer que los puertos se agrupen o colaboren entre ellos, puede fomentar que nuestro modelo de gobernanza sea mucho más eficaz. ¿Vale? Como bien apuntaba Alberto, puertos cercanos que compartan hinterland o relaciones internacionales, ¿vale? Todo esto va a favorecer un montón que nuestro sistema portuario vea aumentado a nivel en tráfico portuario. Y véase que en estos 30 años con el modelo landlord, los tráficos han ido creciendo sustancialmente, hasta el año pasado y el anterior por la pandemia del COVID. Así que mi apuesta sería que el modelo de gobernanza tiene que tender a una colaboración estrecha entre puertos y una remodelación o agrupación de nuestro sistema portuario como han hecho en Italia, en Francia y en algún puerto de Bélgica. Muchas gracias, José Ignacio. Pues si os parece, visto un poco los modelos, vamos a pasar a vuestra opinión, al segundo bloque, ¿no? Que es si pensáis que los modelos actuales de gobernanza dan respuesta a esas necesidades nuevas que están apareciendo, ¿no? Hay necesidades nuevas de los puertos, de las empresas, del tráfico marítimo, de la economía global, de la globalización, de la crisis que hablaba antes Jeff Hoffman, ¿no? Y los puertos se tienen que adaptar, tienen que ser flexibles, tienen que tener cadera, ¿no? Que diríamos hablando de futbolístico. Y si eso llevaría, en ese proceso de cambio al que habéis hecho referencia, que no hay modelos, pero bueno, que están en un proceso de cambio, si las nuevas situaciones, podemos decir, ¿no? La nueva coyuntura, que en muchos casos no sabemos si será estructural o no, va a exigir un cambio de los modelos de gobernanza. Pues, Tomás. What we have experienced as a challenge, but also as in opportunities to indeed like face this challenge of globalization. It was also like to try to treat governance not necessarily from the inside, but really like opening the governance. You were trying to give indeed like a definition of governance, Alberto, in the beginning of the session. Mm-hmm. We were actually saying that governance is how we decide the strategic decisions and the path carry out these decisions. And I would add to decide whom we bring along with us in this path to take the strategic decisions. So it's very important that in order for keeping the shift in the governance models, to really opening the governance also to all the other actors, stakeholders, entities that are now part of this, which really fit into this new evolving role of boards. To conclude, the clear example would be, of course, like the local authorities, the cities.
like now ports are even like more and more cooperating with local authorities, with the cities, to involve also citizens, and this can have a very positive impact on a governance which is sustainable also from the economic and social point of view. Muchas gracias, Tommaso. Sophie, ¿piensas de los modelos actuales? In the Port of Antwerp-Bruges, there is no need to change, it just defined their 4 roles. There's also no demand for privatization. We do see a tendency to more public-private cooperations, and we have some concerns about investments, because we see that private investments are increasing, where public investments could be higher. There should be a good balance between private and public investments. Ignacio. Yo creo que el cambio de tendencia ya se ha dado. O sea, se ha dado paulatinamente. ¿Por qué? Y lo paso a explicar. Los puertos han perdido un poco la esencia, ¿vale? Ahora son nodos logísticos facilitadores, ¿vale? De intercambio de mercancías del lado amarrado tierra y los servicios que puedan ofrecer. Pero está surgiendo un nuevo modelo de gobernanza, o puede ser un spin-off del landlord, que podemos denominar terminal port. Las terminales, ¿vale? Las empresas privadas, lo que ya buscan es geoestrategia, buscan puntos, puertos en este caso, donde realizar sus operaciones de intercambio de mercancías, donde más les interesa, donde la línea de comercio es mayor, ¿vale? Pues, entonces, la tendencia que se está marcando actualmente es, básicamente, es la de terminal port, la de la apertura de nuevas terminales, más que de puertos. ¿Y piensas que es el futuro? No es el futuro, ¿Es el presente? Es el presente. Actualmente las terminales son las que mandan los puertos, son las que localizan sus terminales en los puertos, no se crean nuevos puertos, se localizan nuevas terminales. Perfecto, luego seguiré para no... Tengo aquí ideas. Y pasaremos al bloque 3, ¿no? Que sería que cómo deberían, sentándonos ya al tema de la sostenibilidad, ¿no? Que es el lema del Congreso, cómo deberían evolucionar estos modelos de la gobernanza portuaria para conseguir esa sostenibilidad. Está claro que con esos modelos flexibles, con participación pública-privada, con la implicación de, había comentado Tommaso, de otros actores, ¿no? Locales, los stakeholders, la comunidad portuaria, esos terminalistas que están desarrollando mini modelos de gobernanza dentro de una gobernanza global, cómo deberían evolucionar para que la sostenibilidad, desde mi punto de vista, entendida en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que ambiental, por supuesto, pero también económica, también social, en esas 3 patas que se habla siempre de la sostenibilidad, cómo deberían evolucionar. ¿Y cuáles serían los objetivos? Porque está claro que nosotros podemos hacer la carta a los Reyes Magos, ¿no? Podemos decir cómo queremos que sea nuestro modelo de gobernanza estrella, pero los recursos humanos, económicos, el día a día, da para lo que da. Y habría que hacer primar, ¿no? Habría que hacer un orden de prelación de cuáles serían los objetivos primeros. Estamos en un mundo, como hemos comentado antes, en transición, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de sostenibilidad y aquí al lado, ¿no? Bueno, aquí al lado, en el Cairo, pero bueno, estamos a pocas horas de avión, está la reunión del COP, ¿no? Hablando, decidiendo qué va a pasar con los objetivos medioambientales, con la transición energética, con la nueva coyuntura, la geoestrategia, la geoeconomía, y eso está cambiando. Y se pueden salir decisiones que nos hagan volver a replantearnos, no el modelo, pero quizás los objetivos. Yo creo que sería un poco más esa idea, es decir, tenemos que evolucionar cómo tenemos que evolucionar hacia esa sostenibilidad y qué objetivos primaríamos sobre otros o cómo organizaríamos esos objetivos para dar respuesta a los cambios. This answer would require a little bit of a crystal ball, I would say. We have been asking ourselves this question a few times, also because we are a relatively recent port authority. So we are still trying to find basically
the best way on really try to find the best model to carry out a governance model which takes into account like sustainability, taking into like the broadest concept. Ports remain very vulnerable when we talk about sustainability, especially environmental sustainability, of course, because they are often pointed the fingers at, like they're responsible for bad environmental performance, etc. And often like the economic benefits, the social benefits as well that the ports bring to the cities are often overshadowed. So it's important to try to really advance the concepts of sustainability that takes into account the different aspects. We are trying to do that in Aropa, taking into account that we have 3 different situations, like in Paris, for instance, like the river as a historical, cultural attachment to the city. So obviously, when we're talking about sustainability, we need to be very careful to really explain always, to involve all different actors in decisions, in order to really foster a sustainability that also takes into account the economic aspect. So really, the port taking the entire ecosystem with it into a path which also can trigger the emergence of new jobs, for instance, or like new solutions for energy transitions and so on. Mm-hmm. Sophie? To set the objectives on sustainability, we think that Europe has an important role to play, and with the Green Deal and the Fit for 55, this is a big step in the right direction. We really support the Green Deal and the Fit for 55. But the level playing field in Europe is really important because you have this international playing field. And for example, you have the discussions about the onshore power supply. You have port authorities who invest themselves in this infrastructure, but you have also port authorities who demand it from the terminals, and this leads to a distortion and a competition disadvantage for the terminals. So for us, the level playing field and the role of Europe is really important to set up the objectives. José Ignacio, tu punto de vista. Los puertos ya dan una imagen más cercana a la hora de la ciudadanía. Buscan herramientas de análisis de emisiones, de control de ruidos, de emisiones aéreas, de partículas en el agua. Entonces, el tema de sostenibilidad, bueno, pues poco a poco se van concienciando. Ya no son los puertos antiguos donde las industrias pues generaban numerosas emisiones, numerosos ruidos, etcétera. Hay iniciativas europeas como ESPO, pues gratifican a puertos que sean en este sentido más cercanos de la sostenibilidad, o Bilbao, que recientemente pues está dentro de la lista de Ecoport, ¿vale?, para aspirar a ser Greenport. Entonces, en la línea de certificaciones a nivel europeo o nivel internacional, pues los puertos tienen que tender a la mayoría a poder certificarse en este sentido, no solo tener la ISO 14001 u otras certificaciones medioambientales, sino intentar que todos, ¿vale?, en el global sean ecoports, smartports, greenports. Perdona, que estaba cogiendo ahí. En ese caso, permitidme otra subpregunta dentro de este bloque. Bueno, esta tarde tenemos, yo creo que después de comer, ¿no?, que está aquí una mesa más específica de sostenibilidad, y yo creo que además la gente de Rocío, ¿no?, del puerto de Huelva, pues comentará un poco la gran labor que se ha hecho allí. Yo creo que verdaderamente Bilbao también ha sido un ejemplo, lo ha dicho antes el presidente en la presentación, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad ha pasado a ser algo que cuando yo empecé a trabajar, hace ya unos añitos, pues la gente ponía la ISO, ¿no?, el AENOR y tal, como que era sostenible, y con eso parecía que tenía que hacer todo, y yo creo que ya se ha metido dentro de
se ha interiorizado, digamos, ¿no? Y se ha demostrado, además, yo creo, un tema importante, lo comentaba Tomaso, ¿no? Que no está reñido con el crecimiento económico. Es decir, muchas veces parecía, bueno, es que si mi objetivo es desarrollo económico, si mi objetivo es la cuenta de resultados, digamos, pues parece como que la sostenibilidad era un gasto, ¿no? Y yo creo que al final, más que un gasto, se ha pasado a un tema de inversión y está totalmente interiorizado. El caso de Aropa es muy curioso porque hace la unión, claro, de un puerto fluvial, ¿no?, como es París, fluvial y con una importancia grandísima de la ciudad, ¿no?, relación puerto-ciudad, que también habrá un tema de esos esta mañana, creo por la mañana, una mesa, con un puerto más marítimo, ¿no?, como es Le Havre, ¿no?, orientado hacia el hinterland y el borderland más amplio. Entonces, bueno, yo creo que el ser capaz de que todos en las autoridades portuarias y la propia estructura, yo creo también, ¿no?, si me permite, porque lo mismo que ahora en los organigramas, y aquí está Carlos Alzaga, ¿no?, de Puerto Bilbao, la propia estructura, estamos evolucionando, se siguen manteniendo los departamentos o áreas, o como lo quieran llamar cada eso, clásicos, pero se están introduciendo ya de años nuevos departamentos de sostenibilidad, habrá que meter de digitalización, de eficiencia energética o de transición energética. O sea, cuando hace años nos hablaba, ¿no?, cuando hablábamos de automatización y leíamos en los periódicos, o se siguen leyendo, ¿no?, los gurús, ¿no?, del metaverso y de todas estas cosas, que el 40% o el 60%, o que cada uno dice unos porcentajes de los trabajos de dentro de 20 años no existen ahora ni están pensados, y parecía, yo creo, una exageración. Yo creo que, bueno, en ese camino vamos. Y en un caso, yo creo, ejemplos son las propias estructuras de las autoridades portuarias o las estructuras de las empresas que han empezado por necesidad, yo creo, de esa interiorización, a tener departamentos en función o áreas específicas en ese tema. Y yo creo que la sostenibilidad en ese sentido es algo, lo único que me gustaría saber más, y un poco conectada con el siguiente bloque, para luego ya dar paso al público, que es un poco el tema de la digitalización, ¿no? Ahora en puertos tenemos los 4.0, el programa 4.0, todos los puertos son ya incubadoras de empresas, de laboratorios de innovación. Ha salido un nuevo idioma, que es el idioma de que habla de todos los temas de la innovación, con palabras que o estás en el mundo este o estás totalmente perdido. Y el tema de la innovación y la digitalización está claro y es otro de los pilares de la gobernanza. El nuevo marco estratégico, como decía, del sistema portuario español, me parece que marca 7 pilares. Obviamente uno es la sostenibilidad, otro la digitalización, hay tema de gobernanza, hay tema de conectividad, pero yo creo que están interrelacionados, porque la digitalización, si queremos dar en tiempo real, como han comentado antes, el conocimiento de la evolución de las partículas, de temas ambientales y demás, el dato, el ser capaces de estar totalmente digitalizados, pero no la autoridad portuaria y toda la comunidad portuaria, y que haya una transversalidad de información, que haya transparencia, que es otro de los pilares también del nuevo marco estratégico, está relacionado. Entonces, ¿hasta qué punto en vuestras instituciones, ¿no?, estáis desarrollando, por un lado, estructuras organizativas, ¿no?, digamos un poco, que tengan en cuenta estas nuevas áreas de trabajo, ¿no?, sostenibilidad, que eso ya quizás sea más, pero digitalización, transición energética, ¿no?, tan necesario. Y un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la gobernanza digital, que es algo que muchas veces lo dejamos, nos quedamos un poco en la estructura, pero yo creo que el futuro es el de la gobernanza digital. Entonces, sí me gustaría saber vuestra opinión de vuestras instituciones, ¿no? And especially when we're talking about digitalization going beyond the buzzword, because digitalization is often used as like a very generic buzzword as well, a bit like sustainability. So trying to find concrete applications to that. Digital governance, obviously for us, is very important. Like many ports, we have a port community system which tries to gather all different actors for optimization, the digital securization of logistic flows.
And here is another example, through digital governance, through these port community systems, to have this cooperation and collaboration among like different actors to advance also on digital transformation. Pero, si me permites, ¿cooperáis también con otras puertos, con otras autoridades portuarias diferentes? It is the same when it comes to sustainability. These are two aspects so important now in the governance of a port, when we can actually see how ports have an interest to cooperate together. The port I represent, for instance, is involved in a very big European port, a European project, which is called MAGPIE. It's a research innovation project, European one. And we have 4 different ports. The port of Rotterdam, us, the port of Sines, we have Miguel here, Delta Port in Germany. 4 different, completely different ecosystems with 4 different governance models of port that work together on energy transitions and also digital transition, and how digital transition can make energy transition advance. So these are extraordinary opportunities to bring different experiences, different governance models together, find a way to advance together. Muy interesante, muchas gracias, Thomas. Sophie? The Port of Antwerp-Bruges is testing a digital twin. They installed smart cameras to monitor traffic. They use automatic drones to detect oil spills, and they installed also smart sensors, for example, eye noses to monitor the air quality in the Port of Antwerp. These innovations are important, and they are really useful to detect real time what's going on in the port. But for the data, it's important that it's clear who has access to the data, who can use the data, and we ask an agreement, like for the eye noses, that it's clear where the data is used for, and so there are no discussions or that the confidentiality is guaranteed. José Ignacio. La tecnología y la digitalización avanza constantemente. Ya, como comentaban, el Port Community System, el tema de los datos, del Big Data, blockchains, eso ya es a día de hoy digitalización y puro y duro, el gemelo digital que también comentaba Sofía. Pero lo que tenemos que entender ahora es el puerto conectado, pero todo conectado, la sensórica, los buques, las escalas, las infraestructuras, las medidas. Pero el problema es, ¿qué haremos luego con ese dato? Nosotros almacenamos y almacenamos datos, pero luego el problema es, ¿qué haremos con ese dato? ¿Cómo explotamos todos los datos que vamos a llegar a obtener? Es uno de los principales problemas a día de hoy, que no sabemos explotar bien los datos que en un puerto podemos llegar a captar. Entonces, la digitalización va a seguir avanzando. Ya se está hablando de Meta, como comentaba Alberto. Meta, dentro de poco estará la gobernanza digital o el puerto digital ya en sí, ya nuestros puestos de trabajo serán todos en remoto o en el área virtual, si el Meta, vamos, yo espero ojalá verlo, ¿sabes? El día de mañana, ver todo esto. Si ya poco a poco, como decía Sofía, el gemelo digital, BIM, que ya es una metodología de trabajo en construcción de infraestructuras o mantenimiento, nos posibilita ver en 3D de una manera mucho más realista, etcétera, pues el día de mañana el Meta es que no es el futuro, es que ya está aquí. O sea, o avanzamos con la tecnología o nos comen. Los puertos deben ser punta de lanza en este sentido, porque el comercio a nivel mundial pasa por ellos. Si ellos no se digitalizan, la sociedad se estanca. Sí, Tomás. This issue of the access, collection and sharing of data is probably one of the biggest challenge, potential opportunity that ports have. I totally agree with that. I think for every port, it's the same for every port, no matter the governance model. Claro, si tú facilitas el acceso a los datos, tú vas a mejorar la colaboración de todos los actores de la comunidad portuaria y de otras comunidades que a lo mejor toquen tangencialmente a la comunidad portuaria. Ahí tocaríamos, bueno, yo
tenía apuntado aquí dos cosas, un poco lo que ha comentado Sofía, ¿no? Que ha dicho, o sea, el tema de la utilización de drones, o sea, los puertos verdaderamente son pioneros, ¿no? Muchas veces, lo comentábamos antes también, no sé, la gente que está en el mundo, ¿no? Que estamos en el mundo portuario, conocemos, pero la gente un poco ajena al mundo portuario, pero no tan ajena, muchas veces amigos propios, no conocen tanto las realidades de la verdaderamente implementación tecnológica y las cosas que se hacen a todos los niveles de desarrollo científico-tecnológico en los puertos, ¿no? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista más puntero tecnológicamente, como puede ser pues en los gemelos digitales, ¿no? Que se están haciendo en barcos, se están haciendo ya en infraestructuras y se están haciendo en puertos. El tema de la conectividad de los datos es un tema, yo creo, importantísimo, por supuesto, pero habría que hablar de la conectividad. Siempre estamos hablando ahora de conectividad terrestre del puerto con su hinterland, habría que hablar de la conectividad de la infraestructura. Pero con un problema, ya entraríamos quizás en otra mesa que no es el tema, ¿no? Pero que sería el tema de la seguridad, ¿no? Los problemas de ciberseguridad. ¿Quién no ha sido engañado casi, ¿no? A nivel particular, pero las grandes empresas, Merck, que se ha comentado, o muchas grandes instituciones tienen ataques diariamente. Nos enteramos de la mitad de la mitad. Entonces, esa conectividad es perfecta, el dato de información, estamos aprendiendo modelos disruptivos, ¿no? Que se llaman, ¿no? de tratamiento de esos datos para sacarle, como habéis dicho, la máxima información posible. Ese es el gran desafío, pero con el paraguas de la seguridad, de la ciberseguridad en este caso, o de la seguridad. Entonces, bueno, pero eso sería abrir otro debate que yo creo que en alguna de las mesas se puede tratar. Estoy cumpliendo el horario a rajatabla, pues si me están. Y entonces, había dicho 10 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes, o no sé si no se ve mucho, esto parece como, no sé, nadie quiere preguntar, nadie se anima a romper el hielo. Nadie. Eso es que ha quedado muy claro en la mesa. Nadie quiere hablar de futuros, de exigencias, de nada. Bueno, pues entonces voy a pasar a una quinta pregunta, que no la tenía aquí, pero sí, bueno, más que una quinta pregunta es quizás hablar un poco de lo que acabo de comentar, del tema de cómo veis el tema de la ciberseguridad dentro de los modelos de gobernanza y digitalización. Claro. Llevamos la digitalización a ultranza, damos acceso, pero estamos metiendo, como decimos en España, el lobo en el gallinero, ¿no? Estamos creando problemas o dando opciones a competidores muchas veces también, que es otro tema también relacionado con la transparencia. The more we digitalize, the more we expose ourselves to cyber risks that are as dynamic and versatile, as flexible as the digital world. This is something obvious, it's the other side of the coin. Cybersecurity must be included in port governance, like models. And if it's not necessarily a criticism to the port sector, but I think these issues has raised in importance recently. It hasn't really followed the same pace of digitalization. So at least when it comes to France, I'm not talking for other countries, I'm talking about France. Now we're trying to catch up, because we realize the importance of cybersecurity, and cybersecurity skills and expertise is rare, because these are skills that need to evolve every time. And this is like a challenge. When you're talking about cybersecurity, it's about skills. It's about evolving skills. En la última transparencia que hemos visto por ahí atrás, ¿no? Se hablaba de las recomendaciones, ¿no? Que creo que hacía la conferencia anterior, era la formación. No ha puesto formación, pues parecido, ¿no? Entonces, esas nuevas el enseñar que decimos en la universidad a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no acabas y ya está, sino yo creo que ahora es una necesidad imperiosa. Sofía, ¿algo de something about cybersecurity? Cybersecurity, it's one of the big challenges. And in Antwerp, you have the next platform, which is a platform where data of the logistic chain, the whole logistics chain, is shared. And so cybersecurity on that platform is really important. And one of the other issues there in the beginning at the start of the project was that the partners, they had to trust each other to share their information. So that's another
point which should be taken in mind For if you... the next future. Yes. José Ignacio, ¿algún comentario más? Poco más. Más, si me permiten, pues ahondar que la ciberseguridad es como no dejar la puerta de tu casa abierta, ¿vale? O sea, ahora cabe más peso, si cabe, porque los puertos, como saben, pues es el intercambio de tanto a nivel económico como de mercancías, la información que todo esto conlleva. Los ciberataques no es para robar dinero, es para conseguir un dato. O sea, los ciberdelincuentes lo que quieren es conseguir datos para luego chantajear a raíz de pues, poder vender o comerciar con esa información. Entonces, a nivel portuario, dentro de poco, si no existe ya, habrá un departamento que sea ciberseguridad ilegal. O sea, tendremos un informático, etcétera, un equipo de respaldo detrás, que lo que va a hacer es proteger todas las transacciones económicas que por un puerto se hacen. Ahí el blockchain y demás, ¿no? Pues bueno, está ayudando en ese sentido. Pues si nadie se anima, nadie, no veo por ahí ningún valiente o tal. Bueno, pues simplemente un pequeño resumen de 2 minutos y vamos en tiempo, yo creo que luego es el café. Primero les doy muchísimas gracias a los 3 ponentes porque nos han dibujado un poco el panorama de una realidad que aquí llevamos mucho tiempo hablando y es verdad que tenemos, o sea, yo creo que la aprobación del marco estratégico que se ha hecho actual, como digo, la semana pasada, creo, hace 2 semanas. También el documento que sacó la ESPO, ¿no? La European Shipport Organization, sobre las nuevas tendencias de gobernanza en la Unión Europea. De algunos de los datos pues, están en la información que les voy a dar. Nos lleva a que verdaderamente tenemos... Eso sería como los puertos de las varias generaciones que estudiábamos, ¿no? De primera generación, de segunda, tercera, de cuarta, ya creo que vamos en la 6ª, ¿no? Ya. Entonces, sí que es cierto que no podemos olvidar del negocio, ¿no? Como se hacía, ¿no? No se puede olvidar de la función básica de los puertos, que esa casi se le da por hecho, ¿no? Hay que hacerla eficientemente, hay que seguir dotándose de esas herramientas. Habrá que ver cuál es la estructura de gobernanza de la parte pública, que es una parte... Pero esa parte pública tenemos que evolucionar y nuestros vecinos de Italia, de Portugal, que por aquí hay compañeros del Puerto Sines, de Francia, de Bélgica, de Alemania, están en ese camino y algo tendremos que hacer. Yo creo que tenemos que movernos. Han pasado ya 30 años del nuevo sistema portuario español, 25 del marco estratégico. Entonces, creemos el mundo ha cambiado. Está claro y se está puesto de manifiesto en la intervención que han hecho también en las presentaciones, de que conceptos que antes casi se ponían pues porque quedaba bien ponerlos en el documento de sostenibilidad y alguna otra cosa, ya es que si no es fundamental, están, como he dicho, interiorizados y relacionados. Seguridad crítica, hemos hablado de ciberseguridad, pero entraría conceptos de seguridad, de la security, ¿no? De la protección que hablamos también, ¿no? Estamos hablando de innovación, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de gobernanza digital, estamos hablando de transición energética. Los puertos tienen que ser puntas de lanza de transición energética y eso necesita una nueva gobernanza. Una nueva gobernanza que yo creo, ¿no? Y que no tiene que haber un modelo único, como hemos dicho. Si tenemos en 2.000 kilómetros a la redonda diferentes modelos, también dentro de nuestro país se pueden tener diferentes modelos de gobernanza. ¿Por qué no resucitar el tema con los cambios de 50 años, ¿no? de puertos autónomos en función de las actividades de cada puerto, de esa cooperación entre puertos que coinciden en hinterland y esa colaboración también, como ha comentado él, de puertos que desarrollan temas de innovación en proyectos europeos de amplio nivel, donde ponen encima de la mesa y se desarrollan sinergias en ese sentido. Creo que estamos ante un reto y que en unos años esto... Creo que estamos ya en el camino. No digo que vayamos tarde, pero tenemos que empezar a tomar decisiones y en esa parte es una parte de la gobernanza, de esa definición que hacíamos. Y nada, pues muchísimas gracias. Creo que seguiremos hablando de gobernanza y de más temas en el resto de las mesas, porque la gobernanza al final es como el paraguas, ¿no? El entorno que todo lo envuelve y que es un poco el marco estructural y el marco en el cual permitimos ser eficientes, al final tener unos puertos de primer nivel, un puerto sostenible y unos puertos irreconocibles hace años, ¿no? Porque yo que cuando hemos estado paseando venía y decía, mira, aquí yo jugaba, esto era Euskalduna, que yo he visto ahí los astilleros cuando era pequeño y demás, claro,
han pasado, media vida, pero nadie lo conoce. Entonces, bueno, dentro de unos años los puertos serán otra cosa. Yo, como ha dicho antes Tomaso, no tenemos la bola de cristal, pero sí estoy seguro que vamos en el buen camino. Pues nada, muchísimas gracias, nos tomamos un café ahora y gracias a los ponentes, que les pido un fuerte aplauso para ellos, por favor.